Hola, buenas tardes. Yo vengo aquí hoy a arrojar un poquito de luz sobre unos microorganismos que son bastante desconocidos entre el público en general. Las arqueas son ese grupito de microorganismos que cuando preguntan nadie sabe cómo explicar. Y bueno, quiero que encendáis el microscopio electrónico de vuestro cerebro para adentrarnos un poquito en las maravillas de estos grandes desconocidos que son las arqueas. Anteriormente conocidas como arqueobacterias, este nombre está cada vez más en desuso. Hoy en día se le conoce como arqueas. El nombre de arqueobacteria era porque se incluía dentro de las bacterias. A día de hoy, pues, utilizaremos, y yo lo diré aquí en la charla, me referiré a ellas como arqueas simplemente. Si nos metemos un poquito en la clasificación de los seres vivos, ese mundo complejo, pues las arqueas tienen su propio hueco en este sistema tan complicado, cuando vemos distintas representaciones de estas clasificaciones. Pero vamos a simplificarla un poco y esa gran inmensidad de seres vivos que hay, que habitan nuestro planeta, nosotros lo podemos dividir básicamente en tres tipos, en tres grupos de seres vivos: las bacterias, las arqueas y los eucariotas, coincidiendo con los tres grandes dominios de la clasificación de los seres vivos. Dominio es una categoría taxonómica por encima del reino. Está el dominio bacteria, donde obviamente se incluyen todas las bacterias, el dominio eucaria, donde se incluyen animales, plantas, protozoos, algas y hongos, y el dominio arquea, donde están nuestras protagonistas. Muchos investigadores actuales colocan a las arqueas en una rama divergente con los eucariotas, que provienen de unos antepasados comunes procariotas, y más o menos ahí nos vamos a ubicar para seguir hablando de clasificación a lo largo de toda la charla. ¿Por qué son importantes las arqueas? Bueno, pues las arqueas son importantes por muchas cosas, como vamos a ver a continuación, pero sobre todo porque son un nexo entre la organización procariota, esas células sin núcleo como las de las bacterias, y la organización eucariota, células con núcleo como las nuestras. Hay un grupo concreto de arqueas, al que me referiré más adelante, que se sitúa en la base de la organización eucariota de todos los seres vivos eucariotas que habitan en nuestro planeta actualmente. Las clasificaciones son cambiantes. La reorganización de estos sistemas se hace en base a diferentes estudios. En este caso, el estudio del ARN16S de las arqueas ha sido muy importante para localizarlas y para colocarlas donde están actualmente. El ARN, una molécula hermana del ADN, ácido ribonucleico, concretamente el 16S, se encuentra en la subunidad menor de los ribosomas, esos orgánulos que se encargan de sintetizar las proteínas en nuestras células. Se establece un grupo, Neomura, en el que se englobarían tanto las arqueas como los eucariotas, y me gusta mucho esta palabra, Neomura, porque significa paredes nuevas, y de hecho se refiere a una de las características que marca la diferencia entre las bacterias y los demás seres vivos que estamos nombrando en la charla. La pared celular es una cubierta que está por encima de la membrana y que tienen tanto bacterias como arqueas. Pero hay ciertas diferencias. La pared celular bacteriana contiene peptidoglucano, mientras que la pared celular arqueana tiene pseudopeptidoglucano o pseudomureína, que también le podemos llamar. Puede parecer esto una diferencia banal, pero no lo es. Por ejemplo, la saliva tiene lisocima, que es un mecanismo de defensa contra las bacterias, ya que rompe la pared celular bacteriana, pero no afecta al pseudopeptidoglucano de las arqueas. No hay que ponerse nervioso porque las arqueas puedan superar esa barrera que tenemos en nuestra saliva, porque las arqueas no son patógenas. Al igual que existen unas 500 especies de bacterias que pueden producirnos enfermedades, no hay ninguna conocida entre las arqueas que pueda hacerlo. También hay diferencias en las membranas. La membrana de la mayoría de los seres vivos está formada por una bicapa lipídica, y esos fosfolípidos que forman la bicapa unen sus ácidos grasos al glicerol mediante enlaces éster. Bueno, pues las membranas de las arqueas tienen un enlace éter y además no forman bicapas, sino que forman una monocapa. Esto le da más rigidez. Esto, junto con la pared arqueana que nombraba antes, hace que resistan muy bien medios ambientes extremos, y por eso se les conoce a la mayoría de las arqueas, que no todas, como extremófilos.
La clasificación tiene en cuenta esto y en los 4 grupos en los que se clasifican estas arqueas podemos encontrar ejemplos de organismos extremófilos. Por ejemplo, el primer grupo, Crenarchaeota, nos encontramos a Thermoproteus, que es una bacteria termófila que aguanta condiciones extremas de temperatura, tanto de alta como de baja temperatura. Puede vivir en el mismísimo infierno o en páramos helados. Euryarchaeota es el grupo que engloba a algunas bacterias como Alobacterium, que resisten muy bien medios hipersalinos, medios con altas concentraciones de sal, y no se le sube la tensión. También hay aquí bacterias termófilas en este grupo, como por ejemplo Thermoplasma, que curiosamente es una arquea que no tiene pared celular y a pesar de eso vive en zonas volcánicas, por ejemplo. El siguiente grupo es Corarchaeota, donde también encontramos termófilos y también encontramos anaerobios estrictos, es decir, bacterias que ni necesitan ni quieren el oxígeno para poder sobrevivir. Y el último grupo sería Nanoarchaeota, donde nos encontramos algunos de los microorganismos no víricos de menor tamaño. Concretamente, Nanoarchaea tiene 0,4 micras y aguanta temperaturas de hasta 100 grados centígrados. Otras clasificaciones más sencillas lo que hacen es coger esta resistencia a los medios extremos y las agrupan por esa resistencia. Por ejemplo, están las halobacterias, que incluiría a todas aquellas bacterias que viven en ambientes hipersalinos, como pueden ser lagos salinos, océanos, incluso alimentos preparados en salazón. El Mar Muerto es un buen ejemplo donde podemos encontrar a estas halobacterias. El lago Ilier en Australia es muy llamativo por ese color rosado que tiene en sus aguas, que se debe a la alta concentración de sales y a los microorganismos que viven en dicho lago, entre ellos muchas arqueas. Las metanógenas son aquellas que producen metano, como metanosarcina. Se encuentran, por ejemplo, en el interior del aparato digestivo de algunos animales o como endoparásitos, como endosimbiontes, perdón, de algunos protozoos. De esta manera podemos encontrarnos arqueas dentro de un protozoo, que a su vez el protozoo podría estar dentro del interior de una termita. La termita podría haber sido comida accidentalmente por una vaca y tenemos un curioso juego de muñecas rusas biológico. Las termófilas y las hipertermófilas las encontramos en zonas con altas temperaturas, como pueden ser los géiseres del Parque Natural de Yellowstone, que se ha comentado antes en la ciencia ochentera. Y también nos encontramos las acidófilas, las que resisten los medios ácidos a pH menor de 3. Ya hemos visto que a las arqueas les gustan las aguas coloreadas y, como no, hoy vamos a encontrarlo en Huelva, en Río Tinto. Llego aquí a las arqueas de Asgard, que como veis ahí se descubrieron y se identificaron, se describieron en un artículo que llevaba ese bonito título. Las arqueas de Asgard iluminan el origen de la complejidad celular eucariota. A mí me encanta ese título, después dicen que los científicos somos aburridos y no ponemos títulos bonitos. Aquí se describió el superfilo Asgard, donde se le dio nombre de dioses nórdicos a un grupo de arqueas. Odin-Archaeota, en homenaje al padre de los dioses. Heimdall-Archaeota, en homenaje a Heimdall, el guardián del Bifrost, del puente del arco iris. Thor-Archaeota, el dios del trueno. Y Loki-Archaeota, en homenaje a Loki, uno de los supervillanos de Marvel más carismáticos que tenemos últimamente. Los nombres no son aleatorios, sino que se han puesto porque se encontraron en el castillo de Loki, una fuente hidrotermal en el mar de Groenlandia. También están las Hela-Arqueales dentro de las Loki-Archaeotas, en homenaje a Hela, la diosa del inframundo, la hermana malvada de Thor. Y bueno, todas ellas tienen en común que comparten genes de organismos más complejos, como por ejemplo los que fabrican el citoesqueleto en eucariotas. Si queréis saber más de esto, en mi libro lo cuento en el capítulo dedicado a los superhéroes. Perdón, Peláez. Bueno, se puede decir, como diría Bari, que somos hijos de Asgard, porque venimos de estas arqueas de Asgard. Son muy importantes en investigación. De ellas se obtienen los arqueosomas para transportar, por ejemplo, vacunas o sueros. Viven en nuestro intestino y producen sustancias antimicrobianas como las alocinas, que ayudan a luchar contra el cáncer de colon. Se utilizan para fabricar alimentos fermentados en células fotovoltaicas. Las extremoenzimas resisten condiciones extremas. Se utilizan para fabricar biogás, edulcorantes, bebidas, incluso para hacer PCRs, como también nos han contado previamente. Se sacan las ADN polimerasas de Pirococcus, que es una arquea. Y en minería, para extraer minerales como, por ejemplo, el cobre. Bueno, termino aquí diciendo que las arqueas son
la demostración de que la vida puede abrirse paso casi en cualquier lugar. Son recordatorios del pasado, guardianes del futuro, y seguiremos investigando sobre ellas para desarrollar nuevas tecnologías en medicina, en biotecnología, en medio ambiente y crear un mundo mejor. Muchas gracias.